La breve reseña de la organización de nuestro trabajo explica el debate sobre la organización entre derecho y moral, el cual ha cobrado gran relevancia en los últimos 50 años. Señala que el positivismo jurídico, según Hart, sostiene que no existe una conexión necesaria entre ambos, mientras que otros autores como Dworkin, Alexis y Ferrajoli integran la moralidad en su definición del derecho. Además, menciona que tras la Segunda Guerra Mundial, las nuevas constituciones incorporan valores y principios éticos, lo que llevó a repasar el concepto de derecho. El objetivo de este trabajo es ver cómo el positivismo está estrechamente relacionado con el desarrollo del Estado moderno, ya que se centra en estudiar el conjunto de normas vigentes sin considerar aspectos éticos o morales. Además, aborda el debate clásico sobre la relación entre el derecho y la moral, destacando este tema siendo siempre relevante para comprender la transformación de la práctica jurídica actual. Buenas noches, querida profesora, soy Irene Rubí Carrión Carrera, en el cual yo le voy a estar hablando en el día de hoy en lo que es el iusnaturalismo. ¿Cuál es una corriente del pensamiento jurídico que distingue entre el derecho natural, superior o divino y el derecho humano, creado por los hombres? Sostiene que las leyes humanas deben basarse en principios universales de justicia. Si una ley no es justa, no puede considerarse válida. Según esta teoría, los pensadores como Santo Tomás de Aquino, Grocio, Rousseau y Kant desarrollaron distintas versiones del iusnaturalismo, ya sea desde una visión teológica, moral o racional. Su principal crítica es que no existe un concepto único y universal de justicia, pues lo que se le considera justo varía según la época, cultura y las circunstancias sociales. El positivismo jurídico sostiene que el derecho está formado únicamente por las normas creadas por una autoridad legítima dentro de un grupo social o estado, sin depender de lo que es la moral o la justicia. Para los positivistas, una ley es válida si ha sido emitida conforme el procedimiento establecido, no por ser justa. Su cumplimiento se basa en la autoridad y el poder del Estado. Entre sus principales representantes está Hans Kelsen, H.L.A. Hart y Bobbio, quienes defienden que el derecho debe estudiarse como un sistema de normas separadas de la moral o la política. Su principal crítica es que se puede justificar leyes injustas si provienen de una autoridad legítima o de mayor poder. El realismo jurídico considera que el derecho no se encuentra en las leyes escritas, sino en su aplicación práctica por parte de los jueces. Según esta corriente, las normas solo adquieren valor cuando son aplicadas en los tribunales y el verdadero derecho es en el que se reflejan las sentencias judiciales. El cumplimiento del derecho depende, por tanto, de las decisiones judiciales y no de las leyes en sí. Su principal representante en esta rama sería Alf Ross, quien afirma que el derecho debe basarse en la realidad social y eficacia. La crítica al realismo es que puede generar incertidumbre, ya que las decisiones judiciales pueden variar o concentrarse demasiado en el poder de los jueces. Ahora vamos a hablar sobre el positivismo jurídico de Hans Kelsen, en el cual se basa de su obra Teoría Pura del Derecho, donde se propone estudiar el derecho de forma autónoma con la moral, la política o la sociología, o sea, sin tener que mezclar esas partes. Kelsen plantea que el derecho es un sistema de normas que pertenece al ámbito del deber ser y que debe analizarse de manera científica y libre de juicio de valor. Para Kelsen, el derecho es un orden normativo jerárquico, donde cada norma obtiene su validez de otra superior hasta llegar en lo que es la Constitución, que da la validez a todo el sistema jurídico. Según su teoría, el Estado y derecho son lo mismo, ya que el Estado solo existe a través del orden jurídico y todo acto estatal es también un acto jurídico. El positivismo incluyente o metodológico de Eberhard busca modernizar el positivismo jurídico, aceptando que aunque el derecho y la moral son ámbitos distintos, pueden relacionarse en ciertos casos. Hart no intenta definir el derecho de manera rígida, sino analizar su estructura y su función dentro de la sociedad. Según Hart, el derecho está compuesto por reglas primarias que imponen deberes
y reglas secundarias que establecen cómo se crean, modifican y aplican las normas. Entre estas últimas destaca la regla de reconocimiento, que puede o permite identificar qué normas son válidas dentro de un sistema jurídico. Hart define tres tesis principales. Fuentes sociales del derecho, es decir, que la validez de las normas depende de su origen y no de su contenido moral. Separación conceptual entre derecho y moral, aunque reconoce que puede haber conexiones distingentes entre ambos. Y discrecionalidad judicial, que señala que cuando no existe una norma clara, el juez tiene la facultad de crear el derecho para resolver el caso. Positivismo crítico de Luigi Ferraioli propone que el derecho debe ser válido y justo al mismo tiempo, a diferencia de que el Ferraioli afirma que las leyes no solo deben seguir un procedimiento formal, sino también respetar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En el Perú, su pensamiento se refleja cuando los jueces o el Tribunal Constitucional controlan las leyes para evitar abusos de poder y garantizar la dignidad humana. Buenas noches, profesor. A mí me tocó hablar sobre el realismo jurídico de Alf Ross. Este surge en el siglo XX y busca entender el derecho como un hecho real y social, no solo como un conjunto de normas que están escritas. Ross sostenía que la ley no es válida solo porque esté en un código, sino porque los jueces y personas debían de reconocer en la práctica. Para él el derecho era se debía de observar en la toma de decisiones del Poder Judicial y en la conducta de las autoridades. En el contexto peruano, este enfoque se ve cuando el Tribunal Constitucional analiza como una norma y afecta realmente a los derechos de las personas y contradice a la Constitución peruana. Ya, ahora voy a hablar sobre el caso sugerido, control constitucional sobre la ley que limitaba la cuestión de confianza, expediente 0005-2022. El Tribunal Constitucional del Perú declaró parcialmente inconstitucional esta ley porque afectaba el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el tipo de juez constitucional y la razón aunque la ley había sido aprobada formalmente, válida según Kelsen, su contenido vulneraba los principios de la moral y política de equilibrio democrático, lo que se considera como una visión de Ferraioli que reconocen los límites estrictos del derecho positivo. En conclusión, luego de analizar las principales teorías del derecho y los casos de inconstitucionalidad en el Perú, podemos destacar tres ideas fundamentales. Primero, entendemos que la inconstitucionalidad no solo se refiere a la contradicción entre normas, sino también entre la falta de coherencia entre la ley y principios fundamentales establecidos en la Constitución. Segundo, las teorías positivas desde Kelsen hasta Ferraioli nos demuestran que el derecho no puede desligarse completamente de la moral. Aunque una norma haya sido aprobada legalmente, puede ser injusta o inconstitucional si vulnera los derechos fundamentales. Tercero, los jueces peruanos, especialmente del TC, aplican criterios tanto legales como éticos, lo que refleja un enfoque mixto entre el positivismo jurídico y el realismo. Ya, las propuestas de solución. A partir del expuesto, proponemos algunas soluciones para fortalecer el respeto a la Constitución y evitar que se promulguen normas inconstitucionalmente en el futuro. Primera propuesta, implementar el control preventivo de constitucionalidad, es decir, revisar las leyes antes de que sean promulgadas, para defender posibles contradicciones con la Carta Magna. Segunda propuesta, reforzar la formación ética y constitucional de los legisladores, jueces y funcionarios públicos, para que comprendan que la validez de una norma depende tanto de su forma y como su contenido.
Tercera propuesta, promover la cultura ciudadana, el respeto constitucional a través de la educación cívica y jurídica. Cuarta propuesta, fortalecer la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, asegurando que sus decisiones sean imparciales y libres de presiones políticas.